Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 2 de septiembre. Así es, estamos en septiembre. Hoy concluye la lección número 10 bajo el título Templanza en el crisol. Vamos a repasar algunas citas de Elena de White que nos aconseja para esta lección número 10 y vamos a repasar algunas de las lecciones aprendidas durante esta semana. Así que donde quiera que usted se encuentre, por favor tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder concluir una lección más. Alabamos tu nombre por todo lo aprendido durante esta semana. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a retenerlo y a poner en práctica todos los conceptos que nos ayudan a ser mejores cristianos mientras tú regresas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el resumen de hoy, en la parte introductoria, aparece una declaración de Ellen White registrada en el libro Deseado de todas las gentes, que dice lo siguiente: las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente. Y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Interesante cita esta del Deseado de todas las gentes, la página 273. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguien escribe amén en la caja de comentarios, por favor? Hay una pregunta interesante, Pastor Lizardo, que podemos hacerle a los amigos oyentes. Y es que la humildad, ¿en qué medida nos permite elevarnos por encima de las heridas y de las molestias? ¿En qué manera? Usted puede escribirlo en la caja de comentarios y también compartir su respuesta en su clase de escuela sabática. Pudiéramos formular otra pregunta: en su cultura, en su iglesia o en su comunidad, ¿cuánto se valora la humildad y la mansedumbre? ¿Tiene mucho valor? Hable de esto. Escríbalo en la caja de comentarios y también coméntelo en su clase de escuela sabática. En el contexto donde usted se maneja, ¿se valora la humildad? ¿Se valora la mansedumbre? Vimos, Pastor Lizardo, que David buscó al Señor como refugio. Ahora bien, amigos oyentes, ¿cómo funciona esto de el Señor como nuestro refugio? Puedo preguntarles también, ¿cómo se manifiesta siempre ese refugio en su vida? Pudiéramos cambiar la pregunta y ver cómo su iglesia funciona como refugio para quienes lo necesitan. ¿Está siendo su iglesia y usted mismo un refugio para quienes lo necesitan en su alrededor? ¿Qué puede usted, amigo oyente, aportar a su iglesia para que realmente sea un refugio para los que lo necesitan en su comunidad? Diga usted, Pastor Lizardo, ¿con qué podemos quedarnos de la lección del domingo durante esta semana? Bueno, pastor, en esta lección del domingo estuvimos abordando un tópico titulado pan partido y vino derramado. ¿Y qué significaba esta expresión pan partido y vino derramado? Que a veces el ser humano tiene que soportar chismes, críticas, malos entendidos, sufrimiento y todo esto por servir a los demás.
Veíamos en este estudio el ejemplo de Moisés, cómo siendo un gran líder tuvo que enfrentar todo tipo de situaciones, críticas, chismes, incluso a veces de su propia familia. Pero eso no lo distrajo de la misión de guiar al pueblo hacia la Canaán terrenal. También vimos el caso de José, cómo tuvo que, por servir a Dios, tuvo que pasar por la cárcel y ser traicionado por sus hermanos. Todo esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Interesante esa lección. También durante esta semana estudiamos una lección bajo el título Interceder pidiendo gracia. Allí estudiamos la historia de Moisés y la manera en que intercedió en favor de su pueblo. Esa lección nos motivó a pensar en la gente que nos rodea y que creemos en ocasiones que no merecen la gracia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, con mansedumbre y con humildad, poder interceder ante Dios en favor de esas personas? Interesante lección, interceder pidiendo gracia. Así es, pastor. Otra lección interesante fue una titulada Amar a los que nos hieren. En este estudio abordábamos lo que dice Jesús en Mateo 5:45 cuando nos invita a amar a nuestros enemigos y a aquel que nos hace mal. Veíamos en este estudio que Jesús utiliza el ejemplo de su Padre Celestial para ilustrar cómo nosotros debemos tratar a aquellas personas que nos hieren y quienes nos empujan a la peor forma de crisol. Aprendimos en este estudio que a veces, independientemente del sentimiento negativo que podamos tener en un momento circunstancial por una persona, el Señor nos invita a amarlo, a tratarlo bien, porque así nuestro Padre Celestial nos trata a nosotros independientemente de nuestras acciones. Aprendimos en este estudio que no debemos odiar ni pagar mal por mal a aquel que nos hace daño. Al contrario, debemos esforzarnos a amar a aquel que nos hiere. Todo esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Esa lección fue una lección confrontadora, ¿verdad? Amar a la gente que nos hiere. Pero también vimos una lección bajo el título Una boca cerrada. Aprendimos con el apóstol Pedro, hablándole a los esclavos de aquel tiempo y tomando el ejemplo de Jesús, cómo mantener silencio en momentos de crisis, mantener silencio en los momentos del crisol. Aprendimos esas lecciones a través de la vida de Jesús y también con el consejo del apóstol Pedro. Aprendimos a través de lo que nos enseñó Pedro con su ejemplo de Jesús, de que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas que están sucediendo. Aprendimos eso a través de esa lección, una boca cerrada. Otro estudio que abordábamos esta semana se titulaba Nuestra roca y refugio. Algo que aprendimos en este estudio es que la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada en la roca que es Cristo Jesús. Es decir, mientras más humilde es una persona, mientras más mansa es una persona, más agarrada está de la roca que es Cristo. Una persona orgullosa, arrogante, necesita sostener el brazo todopoderoso de Cristo Jesús, que es la roca, para que Cristo pueda darle la humildad y la mansedumbre que Él ofrece a todos aquellos que le sirven y confían en Él. Todo esto lo estuvimos mirando también en el estudio de esta semana. Bueno, Pastor Lizardo y amigos oyentes, al cierre, debo decir que la mansedumbre es esencial para el cristianismo. Sin embargo, Pastor Lizardo, igualmente esencial es el comprender adecuadamente la mansedumbre bíblica y ponerla en práctica en nuestras vidas. La mansedumbre bíblica, amigos oyentes, no surge de un cálculo político. Más bien es una visión auténtica del mundo visto a través de la prisma del atributo más fundamental de Dios, el amor. Así que si usted ha sido bendecido con esta lección de esta semana, escriba ahora en la caja de comentarios: yo he sido bendecido. Yo he sido bendecido. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 10 titulada
templanza en el crisol. Te recordamos el texto base de este estudio, lo encontramos en Mateo 5:5 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por permitirnos durante toda la semana estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos a tener templanza en medio del crisol, en medio de las pruebas. En vez de desesperarnos, de angustiarnos cuando alguien nos trata mal, tú nos has enseñado a mantener paz en medio de la tormenta y tener la capacidad de amar a aquellos que nos hieren. Dirige nuestras vidas hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.